Muy buenas noches, gente. Qué interesante el video que acabamos de ver, porque nos muestra un pequeño ejemplo de lo que varias personas eh, dan una versión diferente de un mismo hecho. Estas películas que datan de hace 100 años, empezando, eh, cuentan su versión de lo que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Y podemos recordar en nuestro tiempo contemporáneo otras películas muy bonitas como Jesús de Nazaret, La historia más grande, mejor contada, Quo Vadis, por ejemplo. Y son películas infaltables que en lo personal a mí me gusta disfrutar en los periodos de Semana Santa. Tiempos que también dedicamos para descansar y hacer otro montón de cosas, pero también es una invitación muy particular para reflexionar sobre la obra del Señor Jesucristo en favor de cada uno de nosotros. Es importante entender que esta similitud o estas, podemos decir, versiones, también las encontramos en los evangelios. Cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dan una versión de su óptica de, de todo lo que el Señor Jesús hizo en la tierra. Por ejemplo, Mateo, que fue un judío que se dedicó a recaudar impuestos para los romanos y fue pues duramente señalado por sus compatriotas, escribió su evangelio dirigido a los cristianos judíos. Marcos, por su parte, escribe su evangelio a los gentiles. Lucas, que se consideró un médico en aquel entonces, escribió su evangelio a un señor llamado Teófilo, y se considera de Lucas su primer tomo, dado que Lucas escribe posteriormente el libro de Hechos, en su segundo tomo también dirigido a este señor llamado Teófilo. Y Juan, el discípulo amado del Señor Jesucristo, escribió su evangelio a finales del primer siglo a toda la generalidad del pueblo cristiano que estaba ya creciendo en ese entonces. Lo interesante de esto es que a pesar de que cada evangelista dio una versión de la vida del Señor Jesucristo, se considera que Mateo, Marcos y, y Lucas se consideran evangelios sinópticos, que eso significa que tienen la misma óptica, que la narrativa es similar, a pesar de que dan sus matices diferentes. Y se considera a Juan como un evangelio teológico que da la interpretación a los evangelios anteriores. Por eso es muy importante cuando nosotros leemos los evangelios, no quedarnos solo con un pasaje, y sino más bien buscar su paralelo en otro evangelio, de tal manera que podamos reunir, como le haría, que sé yo, un investigador de policía, reunir todos los hechos y nos dé toda la claridad del evento que estamos analizando. Así pues, lo que me lleva en esta hora es hablar sobre las 7 frases que el Señor Jesucristo dijo cuando estuvo en agonía en la cruz del Calvario. Y estas 3 frases, estas 7 frases, se reúnen a partir de conciliar los 4 evangelios. Pero antes de analizar cada una de estas frases que el Señor dijo durante las 6 horas de su agonía, quisiera poner en contexto lo que significaba la cruz en aquel entonces, en los tiempos del Señor Jesús. Para los romanos, la crucifixión era
la cruz o el tipo de muerte más dolorosa que podía enfrentar una persona, en primer lugar. Después era la cremación en vida y finalmente la decapitación. El propósito de la cruz era enfatizar la crueldad y el terror en las personas como un medio para apaciguar los intentos delictivos del vulgo, de las personas que querían luchar contra el imperio romano que estaba dominando al pueblo judío. La muerte de una persona en la cruz podía durar desde un día hasta varios días, eh, prolongándose la agonía. Por otro lado, es importante entender que los romanos utilizaban la cruz como ese elemento de castigo tan cruel para evitar sedición, para evitar que las personas hicieran crímenes en medio del lugar que estaba dominando Roma. Y era importantísimo que la crucifixión fuera pública y era importantísimo que la muerte de la víctima también fuera pública para que no quedara duda alguna de que la persona había fallecido producto de este escarmiento. Así nadie podría decir, mira, logró sobrevivir y entonces fomentar brotes de rebelión a partir del sobreviviente. Entonces para los romanos era súper común la crucifixión. Otro evento que me llamó mucho la atención fue que durante la tercera guerra civil de Roma, contra un grupo de esclavos que estaban procurando liberar a la mayor cantidad de personas en la misma condición, una vez que Roma se logró imponer, crucificó a más de 6,000 prisioneros a lo largo de la carretera principal que unía Roma con el pueblo de Capua. Había una distancia aproximada de 200 kilómetros entre estos dos lugares, por lo que se podría decir que había una persona crucificada cada 15 metros a los dos lados de la margen de este camino. Impresionante, impresionante. Así que surge la pregunta, ¿qué de extraordinario tiene la crucifixión del Señor Jesucristo en medio de algo tan relativamente común por parte de los romanos? Bueno, es precisamente lo relevante es que el Hijo de Dios, quien no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dijo Pablo en Filipenses, para nosotros poder alcanzar salvación. Ahora bien, en los relatos de Mateo 27, en los relatos de Marcos 15, de Lucas 23 y de Juan 19, eh, encontramos reunidas las 7 frases que el Señor Jesús dijo desde la cruz. Los teólogos y los eruditos bíblicos que llevan años estudiando las escrituras y las diferentes eh, eh, textos originales y demás, su mayoría concuerda con el siguiente orden de frases que el Señor dijo. Desde la cruz el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Todo está cumplido. Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Vamos a analizar rápidamente cada una de estas frases que el Señor dijo en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo fue crucificado, según acuerdan los teólogos, a las 9 de la mañana.
Y de 9 de la mañana a 12 de mediodía dijo las primeras tres frases. La primera que de ellas dijo fue dirigida a su Padre Celestial. Y no fue una oración de socorro ni de ayúdeme, sino es una oración de intercesión por las personas, todas las personas que habían provocado su crucifixión. Dice el relato de los evangelios que llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando de los dados. Perdonar viene del griego. Recordamos que el Nuevo Testamento fue escrito en este idioma. ah, de la palabra griego que dice, que se traduce como permitir o dejar, lo que implica una connotación de permitir que se vaya sin culpa. Es dejar libre de pecado. Es decir, el acto de perdón exime completamente de el pecado del infractor. Esta oración que el Señor Jesús hace al Padre va en consecuencia de la enseñanza misma del Señor Jesús en Mateo 5:44, cuando dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En esta oración, Padre, perdónalos. Esta también es una palabra de profecía que viene desde Isaías 53:12, que dice: yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes y cargó con los pecados de muchos, y note esto, e intercedió por los transgresores. Impresionante que en medio del sufrimiento del Señor Jesús haya tenido la entereza de interceder por quienes le estaban crucificando. La pregunta que yo me hago en esta hora es: ¿cuál es nuestra capacidad de perdonar? Jesús enseñó que hay que perdonar hasta 70 veces 7, lo que implica que se debe perdonar siempre, no importa la gravedad de la falta recibida. Es importantísimo que tengamos esa capacidad de perdón, porque recordemos la oración que el Señor Jesús nos enseñó como un modelo a seguir, donde condiciona el perdón de Dios para con nosotros en la misma proporción a nuestra capacidad de perdonar las ofensas de nuestro prójimo. El Señor nos enseñó: Padre, perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios desarrollar un espíritu de perdón constante todo el tiempo hacia las personas cercanas o a las de las personas que no son tan cercanas, que de alguna u otra manera nos han infringido, nos han transgredido de manera leve o de una manera grave. La segunda frase que el Señor Jesús dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la respuesta que el Señor Jesús le da a uno de los criminales colgados junto a él. Antes había otro criminal que se burló diciendo: así que eres el Mesías.
Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo impresionante de esta oración de este hombre es que él estaba completamente en la certeza de la muerte que le esperaba. Y él estaba viendo a un futuro, el retorno del Hijo de Dios en su reino. Pero la respuesta preciosa del Señor Jesús en medio del mismo sufrimiento es, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le da la certeza de que ese mismo día, este hombre, este criminal, habiendo sido perdonado, disfrutaría del paraíso junto con el Señor Jesús. Así pues, uno de estos criminales encontró la salvación en el momento en que era ejecutado. Posiblemente no sabía de teología, posiblemente no sabía de visitar las sinagogas constantemente. A unas horas antes de dejar este mundo, encontró la salvación. La cruz, sinónimo de muerte, empieza entonces a transformarse en un sinónimo de perdón y salvación por el sacrificio del Señor Jesús. Jesús, el Señor Jesús, es el único que tiene todo el poder para transformar un instrumento de castigo en un instrumento de salvación. Colosenses 2, versos 13 al 15 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Jesús respondió a este criminal con mucho más de lo que él esperaba. El ladrón de la cruz tenía un tiempo distante en la mente, pero Jesús le dijo hoy mismo. El ladrón de la cruz solo pidió ser recordado. Jesús le dijo, estarás conmigo. El ladrón de la cruz buscaba solo un reino. Jesús le prometió el paraíso. Todo por el cambio del corazón, todo por reconocer su pecado y todo por levantar la vista al único que podía perdonar y salvar. La tercera frase que hace el Señor Jesús antes del mediodía, la leemos de esta forma. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo al que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. A partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Jesús, aún en medio de su agonía, no olvidó a su madre y le proveyó estabilidad, le proveyó de un lugar después de su muerte. Eso nos indica que Dios nos cuida y nos consuela en medio de nuestro sufrimiento.
y provee en el momento oportuno todo lo que necesitamos. El ejemplo de Jesús nos enseña a todos a honrar a nuestros padres en la vida, a proveer a sus necesidades, a proveer por su comodidad en sus tiempos de tercera edad, según los medios y las posibilidades de cada uno de nosotros. El primer mandamiento con promesa está en Éxodo 20:12, donde dice: honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No hubo una charla anticipada, no hubo una conversación para ponerse de acuerdo e instalar a María, la madre de Jesús, en la casa de Juan. Bastó con que el Señor dijera para que el discípulo amado obedientemente recibiera a María en su casa. Es impresionante cómo en estas 3 horas de la mañana el Señor Jesús termina o continúa haciendo una obra poderosa en restauración, en perdón, en cuidado de la mujer, en salvación. Él no perdió la perspectiva de que su misión es de salvar, sanar, restaurar y perdonar. Él sacando fuerzas de su cuerpo molido, su cuerpo golpeado, ensangrentado, debilitándose cada vez más, nos recuerda que nosotros también debemos aprender a cuidarnos como la iglesia que somos, como la iglesia que fue levantada por amor, donde Cristo es la cabeza. Y como Cristo es la cabeza, todas sus enseñanzas las debemos asumir y darlas y llevarlas a cabo en su nombre. Llegó el mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios en ese momento está dibujando una oscuridad sobrenatural en esta escena. Jesús, como el Cordero de Dios, es literalmente abandonado. Es decir, desde el plano de juicio, desde el plano legal, está siendo rechazado por Dios. Así que no, el Señor Jesús no solo está sufriendo la agonía física, sino que está sufriendo la absoluta separación de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está cargando sobre sí mismo el pecado de la humanidad, el pecado mío y el suyo, el pecado que nos separa de Dios. Literalmente se está dando un divorcio entre Dios el Padre y Dios el Hijo, solo por gracia, misericordia y amor por nosotros. Y a diferencia de la frase antes de mediodía, que se dirigió a su Padre, ahora se está dirigiendo a su Dios, a su Señor, el Dios como juez, Dios que está recibiendo el pago por nuestras transgresiones a través del Cordero perfecto que es el Señor Jesús. Así entonces, el pináculo del dolor del Señor Jesús
se está dando en este momento. ¿Por qué me has desamparado? En ese momento el Señor Jesús con su preciosa sangre estaba comprando la paz de nosotros con Dios. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Por- Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de que todas las cosas y mediante la unidad y mediante Él unió toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero de todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Es impresionante. Es impresionante lo que Dios ha hecho por nosotros. En ese gemido que el Señor Jesús hace, compra nuestra libertad. Y por eso le damos la gloria, le damos la honra a Él. Y hoy disfrutamos de una salvación tan grande, totalmente imposible por nuestros medios. Totalmente inaccesible por nuestras propias fuerzas. Y aún así, debilitado, tomó fuerzas el Señor Jesús para clamar y, e inquirir a su Dios y su Señor por su abandono. La siguiente frase que el Señor Jesús dice, entendiendo que ya su misión había terminado, y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Entonces le dieron de una vasija de vino agrio, la mojaron una esponja y se la dieron a beber. Nuevamente se cumple la profecía del Salmo 22. Ahora, en el verso 15, cuando dice, mi fuerza se ha secado como barro cocido, la lengua se me pega al paladar, me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Y también el Salmo 69:21 dice, en cambio de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Horas antes le habían ofrecido al Señor Jesús una bebida que era como un narcótico para nublar su mente, adormecer su cuerpo y hacer más tolerable el sufrimiento. Pero el Señor Jesús la había rechazado. Ahora acepta este vino agrio para humedecer sus labios resecos, para humedecer su garganta seca, para tomar fuerzas y hacer su último esfuerzo y hacer su anuncio final al mundo en una voz clara y alta. El Señor dijo, todo está cumplido, consumado es. Del griego que significa completar, ejecutar, concluir, que ya se da por terminado, por cumplida la tarea.
Jesús había terminado el propósito eterno de la cruz. La palabra que se había anunciado desde Adán llegaba a su cumplimiento. Hoy permanece como una obra terminada y es el fundamento de toda fe y de nuestra paz, pagando por completo la deuda que justamente le debíamos a Dios y haciendo las paces entre Dios y nosotros. En ese momento se rompe el velo del templo que separaba el bajo, dándose la transacción espiritual de muerte a vida. Dios el Padre puso sobre Dios el Hijo toda la culpa y la ira de nuestro pecado, la cual merecíamos, y Él se la llevó a sí mismo, cumpliendo a la perfección y satisfaciendo totalmente toda la ira de Dios en contra de nosotros. La última frase que sale de los labios del Señor Jesús ya no es dirigida a su Dios y su Señor, sino a su Padre. La luz del sol desapareció. De repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con estas palabras dio su último suspiro. Encomendar significa que depositó, que encargó su espíritu, su alma, su vida misma, su aliento de vida en las manos de su Padre Celestial. En esta oración Jesús entrega su vida, entrega su espíritu vivo a Dios el Padre, mientras entregaba su cuerpo a la muerte en la cruz. Eso muestra que Jesús dio su vida cuando Él quiso y de la manera que Él quiso para cumplir con lo que demandaba Dios el Padre. Nadie le quitó su vida. Jesús dijo en Juan 10, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al cierre de este relato, en ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Concluyo. El Gólgota fue un lugar horrible. La crucifixión es más horrenda de lo que el cine la puede representar alguna vez. Dios hizo lo que solamente un padre lleno de amor por el hombre podía hacer. Entregó a su hijo para que llevara la sentencia de muerte por el pecado. Ocultó su rostro de su hijo. El resultado de la gracia de Dios y el sacrificio de Jesús, restauración de la paz de Dios con nosotros.
el apóstol Pedro. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Ahora sabemos que en un día como hoy, el regalo del amor de Dios se manifestó por nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sabemos que en un día como hoy, por la gracia de Dios, no recibimos lo que merecíamos nosotros, castigo y condenación, los cuales fueron abolidos por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora sabemos que un día como hoy, por la misericordia de Dios, recibimos lo que no merecíamos nosotros. Recibimos perdón, salvación, gracias al sacrificio del Señor Jesús. Hoy podemos decir que de esta manera tan grande me amó Dios a mí. Y ahí puede usted poner su nombre. De esta manera me amó Dios a mí, Jaime, y ponga allí su nombre. Que dio a su Hijo unigénito para que yo, creyendo en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oramos en esta hora. Señor Dios Todopoderoso, muchísimas gracias. Te damos gracias, Padre bueno, porque sin merecerlo hemos alcanzado salvación. Enséñanos a vivir a la altura de tan enorme sacrificio, que por más que lo intentemos entender, está lejos de nuestro alcance, pero con gratitud lo recibimos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.